Un clon, para que tengamos el concepto claro, es un individuo que es genéticamente idéntico a otro. Es una réplica. Es como si hablamos de un gemelo idéntico, pero que puede nacer diferido en el tiempo. Only a small marking on the leg tells these two horses apart. They are genetically identical. They're clones of a legendary polo horse called Levi-Ku that played in the 1980s. These horses will be ready to play in a few years' time. They're just two of the dozens of clones at this stable outside Buenos Aires. These horses are the product of the work of scientist Gabriel Vichera, who is pushing new boundaries in cloning from a laboratory in Buenos Aires. Argentina es pionera no solo en la clonación, sino en biotecnologías reproductivas en general, hasta como la transferencia embrionaria. Eso es, digamos, por la historia y la cultura que tiene Argentina con el caballo y los deportes, como por ejemplo el polo, donde Argentina es potencia mundial. Vichera says here they are narrowing the nature versus nurture debate by ensuring the best genes make horses that receive the best attention. Ese ambiente desde la gestación, la nutrición y todo ese ambiente que rodea la formación de un individuo afecta en la expresión de los genes. Entonces nosotros podemos tener, digamos, un clon que es una dúplica genética exacta, pero con una expresión diferencial que puede generar una copia que es superadora del animal original. Vichera is scientific director at Kheiron, a company that specializes in cloning. Estos equipos son bastante emblemáticos de lo que es un procedimiento de clonación. Este equipo se llama micromanipulador, en el cual es un microscopio que tiene adosado todo un sistema de micromanipulación. Lo que hacen es que vos traduzcas movimientos grandes. Yo estoy mirando el microscopio y estoy manipulando, por ejemplo, un óvulo que tiene 200 micras. Y lo tengo que operar. Yo tengo que hacer una microcirugía y extraerle sus cromosomas, por ejemplo, y dejando intacto ese ovocito. En el año 2016 tenemos un hito muy importante, muy interesante, que fue cambiar el tipo de célula donante de ADN. Cuando uno genera un clon, necesita una muestra de ADN del animal que quiere clonar. Esa muestra históricamente se sacaba de una célula de la piel. Pero esa célula de la piel era una célula que estaba muy diferenciada, era como que estaba muy desarrollada y le costaba a esa célula de la piel poder volver a generar un individuo completo, normal. Entonces se nos ocurrió comenzar a utilizar células madres, stem cells, que las extraemos de médula ósea. We achieved almost 100% of healthy newborns, which was quite a challenge because until that moment about 50% of the clones were health viable. With this success rate, Kheiron is now expanding and exporting horses all across the world. We are probably the largest breeder in the world that is breeding with clones. The biggest market for Kheiron is polo. In some cases, these horses fetch hundreds of thousands of dollars, like the clones of Levi-Ku. Considerada para algunos la yegua perfecta. Es decir, hace 30 años la original, o 30 y pico de años fue la mejor yegua, 30 años después la clonamos y en 5 o 6 años la vamos a volver a ver en la cancha. Kheiron's commercial director is former polo player Martín Barrantes. Barrantes says there are record inscriptions of players and new markets like the Middle East and China are emerging too. El polo está en una etapa de expansión, buscando nuevos mercados, nuevos países, tratando de acercar a gente al deporte. Sin duda es un deporte caro, sin embargo, está creciendo. En esta expansión, esta búsqueda de que crezca el deporte en otras partes del mundo, sin duda va a ayudar, porque hoy los mercados nuevos tienen la posibilidad de directamente empezar con grandes cracks, es decir, accediendo a clones de las yeguas famosas, pueden empezar una genética o una cría desde el punto máximo. The resources and time required to clone top-class horses make this an expensive investment that only pays dividends once the horses reach an age at which they can play.
Polo is the sport of the elite, and Argentina is the elite of this sport. The finest polo players are to be found here at the Buenos Aires Open. En Argentina el polo es muy importante, digamos, y donde uno va en el mundo, donde hay polo, siempre digo que hay 3 o 4 cosas argentinas. Hay caballos argentinos, peticeros argentinos, jugadores argentinos y todo lo que rodea al polo en cuanto a industria. Para Argentina el polo es una industria importantísima y que en el mundo está demandada. There is a certain type of horse that is sought after for polo, and the criollo horse, a breed found in Argentina, fits the bill. Tenía que tener sensibilidad y fortaleza, tenía que ser un caballo de mucha viveza y a su vez ser sereno, viveza y serenidad, y tenía que tener velocidad y a su vez resistencia. Si uno lo ve con lo que son los caballos sangre pura de carrera, el caballo de velocidad no tiene resistencia, el caballo muy rústico no tiene sensibilidad. Todo eso se hizo un conjunto, se unió en un caballo de polo. Artificial insemination transformed horse breeding in the 1990s, but cloning has taken it to a new stage. Leading the charge was Adolfo Cambiaso, the most successful polo player in history, who plays on several clones of his beloved horse called Cuartetera. Cambiaso catapulted the issue and debate of cloning into the public realm, but behind the scenes were many other people involved in making Argentina a pioneer in this field. Había comenzado a trabajar en Argentina allá por el 2001, como que muy rápidamente clonamos la primera vaca, que era para una empresa de biotecnología. Daniel Salamón is head of the agronomy faculty at the University of Buenos Aires. He was part of the team that first cloned a horse in Argentina in 2010. El dueño de dicha empresa en algún momento era un criador de caballos criollos. El caballo criollo eran caballos que trajeron a Argentina los españoles y se reprodujeron salvajes y luego fueron redomesticados. Y él era un gran fanático de estos animales y bueno, y se vio interesado, ¿no? ¿Por qué no, ya clonamos una vaca, por qué no clonamos un caballo? Busqué a la persona, digamos, que estaba más avanzada en el país en ese momento, cuando yo estaba terminando mis estudios de licenciatura, y me contacté con Daniel Salamone, que es un pionero en todas estas técnicas. Él había llegado de Estados Unidos y era la persona que más sabía de esto en el país. Argentina en el año 2010, en la Universidad de Buenos Aires, genera el primer clon equino de Sudamérica, que fue un caballo criollo. Y en el año 2013, nosotros, el laboratorio Kheiron, genera el primer clon equino de un animal de polo. It is now common to see clones playing at polo competitions. Estaban jugando la final del abierto de polo de Buenos Aires, uno de los equipos que todos los caballos eran clonados respecto a otro equipo que ninguno era clonado, ¿no? Terminaron ganando los clones, ¿no? Entonces eso lo posicionó, le dio una visibilidad en el mercado, que muchas personas desearan ir en esa vía. Yet not everyone remains convinced or is willing to take the jump. Martín Orozco travelled the world for 25 years as a professional player. Now he dedicates his time to breeding polo horses. I think that to breed horses, more than being my job, it's an art. I consider that it's really an art. My production every year is around 8 horses. It's a very small organization. It's a boutique organization. At his stable, he has the sister of the horse given to Chinese President Xi Jinping during a visit to Argentina in 2018. The Chinese market is one of the growing polo markets in the world. As a breeder, I cannot make mistakes, because to make a mistake is as I told you, maybe I have to work as a journalist in your place, maybe. Orozco's charisma, his contacts and his knowledge mean he is still in business, and he wants to remain a small-scale, boutique outfit. But by not cloning, he is going against the grain. And he's doing so while companies like Kheiron
want to take the science even further. They say they have the technology ready to improve characteristics of horses in the lab. Nosotros hemos intentado avanzar por la edición genética de los animales, de los caballos. De hecho, hemos generado los primeros embriones editados genéticamente desde el mundo. Pero si yo quiero tener una yegua que ya es muy buena y solo quiero ingresar una característica del padrillo, lo que puedo hacer es tomar ese animal, lo clono y le edito genéticamente esa característica nada más. Pero no estoy inventando nada, estoy incorporando una característica genética que es natural y que se incorporaría por cruza. Es algo que digamos, la sociedad, los creadores tienen que ir pensándolo y adoptándolo de a poco. We are totally allowed to do in what we did in gene editing embryos for horses. The point was not the regulation and was not the authorities, was more the breeders or the associations of breeders that would have a more traditional view into what sport. I personally have a different view. I think that Argentina is a world leader in polo pony breeding. To maintain that supremacy, you have to be open to technology. The wider question about the use of cloning horses and gene editing remains. Daniel Salamoni believes cloning technology could save extinct species and have many benefits in the future. A mí no me gustan los miedos en general, lo que sí creo que uno tiene que hacer y tomar posturas basado en la ciencia. And the Breeders' Association is careful not to take sides. Amongst former players now involved in cloning and breeding, there is a divided opinion. Y hay argumentos válidos de los dos lados. Que el creador dice que yo como creador chico me va a afectar los clones. El que hace clones dice, ¿por qué no voy a copiar mi mejor yegua? También es válido porque él quiere permanecer con su mejor yegua. En el polo te diría que hoy el 80% del mercado lo ha aceptado y en otras partes del mundo está empezando a ingresar, si bien hay controversia porque rompe la forma tradicional del mercado, pero yo creo que en 10 años, 15 años esto va a ser de uso común. In the world of polo, people accept more or less people accept the clones, but you have some people that say no, is too risky. It's not clear, at least for me. Dreams are very important in life, and you could dream a lot with clones. But what happens if it has not the same characteristics? And what happens if that horse has problems, has health problems? Are full of questions. While there are still purists in the sport, horse cloning is transforming polo, and the technology is set to take that transformation even further.